Señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto Saludable versión podcast con ustedes, Dayana Ventura. Y en el día de hoy estaremos abordando un tema sumamente importante que usted no se lo puede perder. Hoy estaremos conociendo sobre la epilepsia y sus complicaciones. Un tema sumamente importante. Hemos visto casos de niños que convulsionan en centros educativos y también familiares, amigos que convulsionan en otros lugares y muchas veces no sabemos qué hacer ante estas situaciones. Así es que esta entrevista es para cada uno de ustedes. Para eso hoy nos visita la doctora Lady Batista, con quien estaremos abordando este tema sumamente importante, a quien le damos la bienvenida porque ya está con nosotros. Bienvenida, doctora, a Impacto Muy Saludable. buenas noches, Dayana. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Abordando este tema tan importante como es la epilepsia, se ven lamentablemente muchas veces en centros públicos, en los centros educativos, niños que convulsionan, Sí, niños que tienen algunas crisis, algunos episodios. mucho desconocimiento. Sí, muchas veces los familiares, los maestros o los allegados no saben qué hacer en estas situaciones, si llamar al 911, si ponerle algún o introducirle algo para que éste no se lesione, en fin, un sinnúmero de cosas que en el momento la persona no sabe qué hacer. Cuéntenos qué es la epilepsia. Ok, mira. Cuando hablamos de epilepsia, hablamos como de una enfermedad cerebral que predispone a la recurrencia de crisis. Es decir, una persona que ha presentado dos eventos de crisis no provocada, tomando en consideración que pues una crisis no provocada es algo que no está asociado a una causa. Es decir, si tienes una crisis asociada a una hipoglicemia, lo correcto es entender que al corregir la hipoglicemia, esa persona no va a volver a presentar crisis. Sin embargo, si determinamos que no hubo una causa como tal, entonces se clasifica como tu primera crisis no provocada. ¿Qué pasa? Cuando ya pasan 24 horas y presentas un segundo evento no provocado, entonces ya es cuando la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, plantea, si tienes más de dos crisis no provocadas, entonces tienes la posibilidad de seguir presentando más crisis. Entonces le damos el diagnóstico y le damos el abordaje. Ahora bien, hay personas que tienen una sola crisis no provocada, pero sin embargo estas personas tienen una predisposición a seguir presentando crisis, por ejemplo, una alteración de tipo estructural. Y eso habla de que tienes más del 60% de posibilidades de recurrencia y que por lo tanto con una sola crisis más esa predisposición estructural o por ejemplo familiar, porque también hay contexto familiar, de que tienes pues muchos factores de riesgo de seguir presentando crisis porque tienes antecedentes familiares de importancia, entonces esos pacientes califican para que también tengan el diagnóstico y para que también tengan el abordaje con el tratamiento. O sea que los pacientes que podríamos decir que tienen epilepsia o que son diagnosticados con esto son aquellos que hacen crisis y la causa no es tan asociada a otras como usted mencionaba, de hipoglicemia, Exacto. de más cosas. También, ¿cuáles podrían ser esos síntomas que puedan presentar estos pacientes? Por ejemplo, yo tengo un niño en casa que tal vez no tiene ni fiebre, ni hipoglicemia, ninguna de estas causas que hemos mencionado y que de un momento a otro él cae al piso, tiene una convulsión o una Sí. crisis, la madre se queda como que, ¿qué está pasando? No, no entiendo. ¿Cómo podrían ser los síntomas y qué la madre debería de hacer Ok, inmediatamente? ok. Cuando hablamos de síntomas, hablamos de semiología. O sea, cómo es la característica de la crisis. Tenemos crisis que son puramente motoras, como las que son tónicas, que es donde haces como esta posición sostenida, o tónico-clónicas, que es donde haces este tipo de movimiento. Sin embargo, hay algunas que son pues bastante sutiles, por ejemplo, una desconexión, como un encimamiento, en donde el niño no te responde durante unos cuantos segundos. Puede ser asociado en un contexto, por ejemplo, de las clases en donde la maestra simplemente refiere de el niño se queda mirando a la nada y luego vuelve en sí como si volviera a conectar. Entonces, madre, yo quiero ver esa parte con usted porque me preocupa que algo le esté pasando a su hijo. Entonces, esas son un poquito más sutiles, son no motoras, pero alguien la detecta y se hace el abordaje. ¿Cómo es el abordaje en este caso, cuando ya la madre identifica esto, también tanto en las escuelas? ¿Cómo sería el proceso para empezar a diagnosticarlo? Bueno,
Cuando tenemos la sospecha de que un niño está presentando crisis, por ejemplo las sutiles, que son como un poquito más las que se pueden pasar desapercibidas, se hace un abordaje en donde se toma en consideración un electroencefalograma, tomando en consideración que un electroencefalograma, el primer electroencefalograma te podría haber salido normal y no descarte el diagnóstico, ya que el electroencefalograma lo que registra es la actividad eléctrica en el momento en que está conectado. Es decir, si en ese momento el niño no está teniendo una actividad eléctrica anormal, el electroencefalograma te podría salir normal y no serlo. Simplemente te está diciendo que los 30 minutos que duró conectado no te hizo actividad eléctrica. Por eso hay pacientes que si tienen bien la clínica, que es donde le damos más peso, en donde tenemos más de 2 crisis no provocadas, ya con esto es suficiente. Sin embargo, entendamos que si se hace el electroencefalograma, que se hace una resonancia, tenemos lo que es alteraciones estructurales que predisponen. Entonces también se tiene que hacer un abordaje completo y también tenemos ciertas situaciones. Por ejemplo, si sospechas de que es algo genético, sería muy bueno hacer un abordaje con un panel genético también para abordar ese detalle, porque también tenemos más niños en la familia, siempre es bueno como investigar un poco más. Ok, que señores, esto no es algo que el niño hizo una crisis y ya está diagnosticado con epilepsia. Se hace una investigación minuciosa, ¿verdad? Para identificar que realmente es esto o son otras causas. Cuéntenos cuáles podrían ser otras causas fuera de lo que nosotros conocemos como epilepsia. Por Ok. ejemplo, también hay niños que tienen, cuando tienen una fiebre muy elevada, Sí, hacen sí, esas crisis. son las llamadas crisis febriles. Pero entendamos algo, cuando hablamos de crisis febriles, estas crisis suelen ser generalizadas, aunque claro, ya la última guía habla de bilateral. Pero entendamos que tiene un patrón característico. Estamos hablando de menores de 5 años, hay un cambio abrupto de temperatura, por ejemplo, era muy alta y ahora baja de pronto, cuando pues, le dices a los padres que deben usar métodos físicos que no sean pues agua fría, o sea, tienes que ser a temperatura ambiente para que hagas un descenso pues despacito, porque también eso predispone, no solo es la fiebre alta, el cambio rápido de temperatura puede ser una predisposición a esas crisis febriles. Pero entendamos algo, tenemos causas infecciosas que pueden producir las crisis, como por ejemplo una meningitis. Entonces, frente a una crisis de tipo febril, siempre es bueno que sea valorado por un profesional, ya que no sabes lo que tienes en mano. Y si una crisis se prolonga mucho, podría tener ciertas repercusiones. Es importante que tenga un abordaje y una buena valoración. No solamente quédate con la crisis febril. Hay crisis que focalizan. Entonces, ¿por qué te focaliza una crisis que se supone que debería ser generalizada? Se debe abordar y se debe investigar si hay algo más. Hay niños que, por ejemplo, ya son mayores de 5 años. ¿Y por qué te estaría haciendo crisis febril un niño que el concepto de crisis febril es para menores de 5 años? Entonces, se debe investigar qué está pasando. Importante, señor, estas informaciones, especialmente mucho cuidado con los niños. En los niños que mayormente se ven este tipo de crisis, tanto ya hablando en términos de la epilepsia y demás situaciones que se ven asociadas a las convulsiones, o también en el caso de adultos, pueden en su momento hacer crisis por fiebre. Las crisis por fiebres no son para los adultos. No, no, no lo son. Por eso tenemos el concepto de crisis febril. Crisis febril es menores de 5 años. Si alguien supera la edad, se debe investigar. Ok, ¿cuáles podrían ser también otras de las causas que podría ser que el adulto, ya en este caso hablando del adulto, haga una crisis, que esté parado en algún centro comercial, que hemos visto casos de personas que están tanto en los bancos, en los centros educativos, interactuando y de un momento a otro caen y tienen crisis, convulsiones y la gente no sabe qué hacer, no sabe si son epilépticos o no lo son. Entonces, ¿qué otras causas del entorno también podrían influir y hacer que el paciente pues caiga en una crisis? Bueno, siempre se debe investigar, ya que una persona podría tener, no sé, de la nada cae al piso, hace una crisis, pero no lo sabes. A lo mejor tiene una malformación arteriovenosa que le acaba de hacer algún tipo de sangrado y aparezca la crisis. No porque sea epiléptico, sino porque es el síntoma de algo que le está produciendo ese evento. Entonces, ante todo se debe investigar. Qué bueno que usted mencione esa parte. Mencionaba algo de la parte hereditaria. Esta suele ser hereditaria, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo tengo un abuelo o un hermano
que tienen antecedentes de crisis, que han sido diagnosticados, que la tienen controlada por la medicación. Tengo niños, debo de empezar a realizarle algunos estudios para descartar. Sí, pero ahí estamos en el entorno en donde decimos, ¿ha presentado crisis tu paciente? O sea, no porque tengas una madre que sea epiléptica quiere decir que tú seas epiléptico. Por eso, ante todo, siempre hablamos de los eventos. Debe haber presentado mínimo un evento. Ok, para nosotros empezar a investigar a ese niño. También está la parte del tratamiento. ¿Cómo es el abordaje? ¿Es cierto que esto deben de tomar pastilla de por vida? ¿Esto no tiene cura? ¿Tiene cura? Bueno, Cuéntanos un ante poco. todos hablamos pues de la recurrencia. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes un paciente que tiene diagnóstico de epilepsia, pero entendemos que durante 2 años no ha vuelto a presentar una crisis, ese paciente es candidato a que se comience a hacer un descenso paulatativo del medicamento. Y si vemos que no tenemos una especie de rebote o una mala respuesta, se podría terminar retirando. Se termina retirando, pero siempre, claro, informando a los familiares de las posibilidades de volver a presentar crisis en un futuro, porque no es lo mismo una persona que fue diagnosticada con epilepsia a una que nunca lo fue. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque ya retiremos el anticrisis, esa persona tiene cierta predisposición. Y si en su vida no vuelve a presentar un evento, pues muy bien, pero que tenga en consideración que si vuelve a comenzar a presentar eventos, pues debería volverse a iniciar el anticrisis. Si estos pacientes ven mejoría, vamos a decir, de unos meses, que en esos meses no hicieron crisis, todo muy bien y deciden por su propia cuenta abandonar o dejar el tratamiento, ¿qué tan complicado o tan riesgoso podría ser esto para el paciente? Bueno, cuando hablamos del diagnóstico de epilepsia, hablamos de la posibilidad de recurrencia. ¿Qué quiere decir eso? Si una persona abandona el tratamiento, puede tener altas posibilidades de volver a hacer crisis y se ha perdido lo que ya se ha ganado. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tenía, por ejemplo, 6 meses sin haber hecho crisis y usted vuelve a presentar crisis porque usted abandonó el tratamiento, entonces se reinicia la cuenta regresiva. Volvemos otra vez al pie de inicio y volvemos otra vez a esperar esos 2 años que necesitábamos para poder empezar a hacer el descenso de la anticrisis. Señores, mucho ojo con esto porque somos muy famosos en dejar los tratamientos a media o muchas veces cuando vemos mejoría decidimos por nuestra propia cuenta abandonar el tratamiento cuando no es lo adecuado. Vamos a una pausa comercial, pero no le cambie porque queda mucho más de Impacto Saludable. Cada día trabajamos cultivando el bienestar de nuestra gente. Impulsado siempre por un sentimiento de amor y compromiso. Así somos, gente de trabajo, comprometidos siempre con lo tuyo y lo de todos. Somos Telenor. Queridos pacientes, hoy les muestro un avance tecnológico que no es más que nuestro equipo de autoemisiones acústicas. Esta prueba la podemos realizar desde el nacimiento. Inmediatamente nace tu bebé, podemos detectar si hay algún problema de tipo auditivo. También podemos utilizarla en adultos y en adolescentes para evaluar eficazmente su audición. Junto a la tecnología vamos avanzando porque tú te lo mereces. Visítanos acá en nuestro consultorio del Centro Médico Dr. Valle, donde estamos a tus servicios.
Después de los 40, la próstata lo cambia todo. La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino y que a partir de los 40 años puede iniciar su crecimiento nueva vez, luego de que antes haya hecho su desarrollo. Luego de cumplir los 40, vuelve otra vez por los cambios hormonales a comenzar su crecimiento. Y esto va a ocasionar síntomas como dificultad para orinar, chorro débil, aumento de la frecuencia urinaria durante las noches, titubeo miccional, que consiste en durar un ratito y luego que sale el primer chorro de la orina, y al final quedar goteando orina. Si tienes uno de estos síntomas, hablemos y busquemos una solución. Por solo 7,250 pesos, esta cerradura digital lo cambia todo. Perfecta para tu hogar o proyecto residencial. Accede como prefieras: huella digital, código, tarjeta o incluso llave tradicional. Y si no estás en casa, puedes controlarla desde tu celular. Seguridad, comodidad y diseño en una sola pieza. La cerradura inteligente Imperio ISL J15 es el upgrade que tu puerta estaba esperando. Escríbenos y llévatela hoy al mejor precio del mercado. 7,250 pesos, precio justo, calidad y tecnología en una sola compra. Encuéntranos en San Francisco de Macorís, salida Santo Domingo o avenida Caonabo. Señores, estamos de vuelta con más de Impacto Saludable, hoy conociendo sobre la epilepsia y sus complicaciones. Con nosotros la doctora Lady Batista, neuróloga pediatra, con quien estuvimos antes de la pausa conversando un poquito de cuáles pueden ser esas causas que lleven al paciente a hacer alguna de las crisis. Durante eso también conversamos de que muchas veces las fiebres súper altas pueden hacer que los niños tengan crisis o convulsiones, cosas que pueden complicar un poquito el estado general de salud de los niños. Doctora, también comentábamos que dentro de esta hay otras causas como es la falta del sueño. Cuéntenos un poco sobre esto, cómo puede hacer que el paciente lamentablemente llegue a un punto de que tenga algunas crisis o incluso convulsiones. Sí. Lo que pasa con los pacientes epilépticos, ¿verdad? Ya sabemos que tienen una predisposición a presentar las crisis y hay ciertas cosas que los puede descompensar. Por ejemplo, cuando tenemos niños epilépticos, siempre le damos la información a los padres de que es un niño que tiene que tomar en cuenta que la anticrisis se puede quedar atrás si es un niño que sube de peso, ya que son calculadas kilo día. O sea, dependiendo la cantidad de kilos que tenga el niño. También tenemos niños epilépticos que se descompensan con un proceso infeccioso. Tenemos niños que van muy bien con su anticrisis y de repente le da una neumonía y eso lo predispone. ¿Por qué? Porque hay un sistema de descompensación que también lo va a predisponer. Entonces también tenemos la falta de sueño, la fotoestimulación. De hecho, en el electroencefalograma, una de las cosas que solemos hacer para desencadenar las crisis y poder cacharlas en el electro es hacer la fotoestimulación y las hiperventilaciones, que es muy bueno para los niños que tienen ausencia para desencadenar las crisis. O sea que sí hay situaciones en que se puede desencadenar las crisis y se le orienta a los padres que deben evitarlas. En el caso de los muñequitos, ya sabemos que los niños hoy en día lamentablemente son adictos a la pantalla, porque usted le quita una pantalla a un niño y eso es un problema. De hecho, es un problema muy serio porque está muy de la mano con lo que es el insomnio, y el insomnio te puede desencadenar crisis por la falta de sueño. O sea, un paciente que se está acostando tarde puede predisponer a que presente crisis por eso. Y en el caso de las pantallas, estos muñequitos que muchas veces, hablan súper rápido, hay cambios y movimientos y luces, ¿puede esto también estimular? Muy estimulante. Mantienes tu cerebro muy. Entonces, al final, pues sí, te puede desencadenar crisis. Y de hecho, he notado que ciertas series hasta lo menciona como precaución. Esto puede... Entonces, tenemos que poner atención en esos detallitos porque hasta en la misma televisión te lo menciona. No, y que muchas veces la madre tal vez no entiende que hay detonantes dentro del hogar que están haciendo que su niño entre en crisis y no lo está identificando. Doctora, ya en la parte del tratamiento, ¿esto se puede resolver con algo quirúrgico? ¿Tiene cura? Ya en el caso de la medicación, ¿cómo es todo este proceso?
Bueno, dependiendo las crisis, el tipo de crisis es el tipo de antipilético que mejor le va. No es lo mismo yo usar un antipilético para una crisis que sean de tipo de ausencia a usarlo para una crisis que sea de tipo pues motor tónico-clónica. Pones el anticrisis que mejor le vaya a ese tipo de eventos, ¿verdad? También pues va muy de la mano con qué otras alteraciones tiene, porque por ejemplo, si tienes un paciente que tiene una hidrocefalia, que tiene una displasia cortical, hay ciertos pues tratamientos que se le debe dar. Por ejemplo, una displasia cortical que sea de difícil manejo, que sea farmacoresistente, es decir, ya tienes fracaso en dos anticrisis o más de dos, entonces ya ahí te planteas, ¿vale la pena hacer un procedimiento quirúrgico en donde ya tienes un foco epileptogénico y simplemente sería cortar? Entonces, tenemos pacientes en que son candidatos porque no tienen buena respuesta a los medicamentos tomados, y entonces ya terminamos pues ofreciéndole los procedimientos quirúrgicos. O sea que hay que hacer una investigación para ver si estos califican o no. Y ya cuando llevan el tratamiento farmacológico, pues dependiendo de la mejoría, se puede ir reduciendo las dosis, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen una mala alimentación, que tienen el historial de que son epilépticos? Usted mencionaba que el consumo de los medicamentos, las dosis, va muy relacionada al peso. Al peso. Y mientras estos van aumentando de peso, así pueden aumentar las dosis. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos dosis máximas. Por ejemplo, uno de los más comunes que usamos es el levetiracetam. El levetiracetam, pues lo máximo es de 60 miligramos kilo día. Quiere decir que es lo más que yo le puedo dar a un bebé, ¿verdad? A un niño. Pero entonces no es lo mismo un niño que pesa 10 kilos a uno que pesa 20, a uno que pesa 30. Entonces yo tengo un reglón que de esta dosis a esta dosis, sin pasarme de ahí, y se la voy subiendo a medida que voy viendo la mejoría. Llego a una dosis en donde el niño se mantiene controlado y ya no lo subo más. Ahora bien, si el niño entra en un descontrol en donde yo llevo a dosis máxima y ya no le puedo seguir subiendo más porque, claro, tienen los efectos secundarios que se exacerban porque pues le estás dando de más, no es lo debido, entonces ya ahí no te está funcionando ese anticrisis y es donde comienzas a plantear, pues vamos a agregarle un segundo anticrisis, ¿verdad? Y agregas 2 anticrisis. Entonces ya cuando planteas la posibilidad de que llegas a tope en ambas dosis y aún así sigue con las crisis, entonces es donde planteas, pues ya caemos en lo quirúrgico, que es donde, pero no todos los pacientes van a calificar para quirúrgico. Hacemos electroencefalogramas de larga duración, prolongados, y determinamos de dónde viene la crisis, encontramos el foco y ese foco entonces se podría ver el beneficio. ¿Por qué? Porque ya tienes identificado de dónde están naciendo esa actividad eléctrica anormal, ¿verdad? Entonces ya con eso sí sería muy beneficioso. En el caso ya de los adolescentes que entran ya a una etapa de los 18, de los 19, que todavía tienen sus crisis, que toman medicamentos, que están controlados, pero bajo medicación obviamente, Sí, ¿pueden tomar alcohol? ¿Pueden tener una vida social, activa? ¿Cómo sería este proceso? Sí, bueno, no lo recomendamos mucho lo del alcohol, pero al final tomamos en consideración el hecho de que usted puede tener una vida plena con su diagnóstico, si tiene un buen control de crisis, puede ir al trabajo, puede tener hijos. Ahora bien, hay ciertas circunstancias que debemos tomar en consideración. Por ejemplo, yo nunca recomendaría la natación en un paciente epiléptico, ¿verdad? Va a tener una crisis en medio de la piscina. o un paciente que está en descontrol. Imagínense que tiene un paciente que no está llevando un buen control de su enfermedad y es un paciente que es conductor de camiones. De hecho, lo ideal es que a la hora de sacar la licencia de conducir debe llevar un papel médico de su neurólogo diciendo que usted tiene más de 1 año sin crisis y que por eso usted tiene un buen control de su enfermedad. Entonces, al final, el buen control de la enfermedad es que va a determinar el estilo de vida que usted va a llevar. Señores, importantes estas informaciones. Doctora, unas últimas recomendaciones para cada uno de los que nos ven a través de las distintas plataformas digitales. Por ejemplo, si yo estoy en algún centro o tengo un niño que en su momento hace una crisis, ¿cómo yo puedo abordar esto? ¿Qué debo yo hacer para evitar que el niño o se golpee o se atragante con la lengua o
si debo de inmediatamente llamar al 911, ¿cómo sería? Ok, bueno, las últimas recomendaciones son bastante claras. Hay mucho desconocimiento bajo estos eventos. A lo mejor no se educa bien sobre primeros auxilios en diferentes contextos, principalmente en la escuela, que es donde más vemos este tipo de eventos, porque a veces el niño se pasa todo el día en la escuela, ¿verdad? Entonces tomamos en consideración lo siguiente: se coloca el paciente en posición de lado por lo de la cialorrea, que es la hipersalivación que hay en el evento, ¿verdad? No debe tratar de sostenerlo, porque acuérdese que es un movimiento involuntario, ese movimiento no se va a detener. Tenga en consideración que no debe colocar nada en la boca. Hay eventos en donde no sé por qué hacen que le meten el dedo a la boca, una cuchara, un abatelengua, el bajelengua, Ajá. que de madera. El niño lo puede hasta romper y terminar cortándose, lacerándose. No es lo adecuado, no lo haga. El niño no se va a atragantar porque ya usted lo puso de lado con lo de la cialorrea, la hipersalivación. Entonces retire todos los objetos que haya alrededor que le puedan pues producir algún tipo de trauma, y simplemente, si tiene la posibilidad de grabar el evento para que pues la semiología sea muy clara para el neurólogo o para la persona que lo vaya a evaluar, y también determinar el hecho de que las repercusiones van muy de la mano con la duración. Si un evento dura más de 5 minutos, las posibilidades de que se detenga solo disminuyen y probablemente va a requerir medicamentos, como pues el abordaje que se le den urgencias del diazepam y ese tipo de detalles. Mientras más prolongada es la crisis, más peligrosa es, porque pues están las repercusiones. Entonces tomamos en consideración eso de la duración, que pues debe acudir a urgencias y pues tener el abordaje que requiera. Y también siempre es bueno investigar la crisis. Ok, que es bueno que si estamos en esto, hacer las cosas del lugar, evitar que se golpee inmediatamente, llamar al 911 para que llegue el rescate. Señores, importantes estas informaciones. Doctora, ahora cuéntenos un poquito. Está recién llegada aquí al país. Sí. Cuéntenos un poquito sobre su especialidad y los servicios que viene a dar ahora aquí a San Francisco de Macorís. Bueno, yo hice lo que fue medicina general aquí en el CURNE. De hecho, soy aquí de Franco Macorizana, serie 56. Pero luego tuve que emigrar por estudios a Santo Domingo, donde hice pediatría en el Hospital San Lorenzo de los Minas, allá en Santo Domingo. Luego, para pues seguir con mis estudios, mis ansias de enriquecer mi conocimiento, terminé viajando a México, a Monterrey, ahí haciendo frontera con Estados Unidos. Y me formé ahí lo que es en el Hospital Universitario José Eleuterio. Sí, buenísimo, me encantó. Fue una experiencia muy linda, la carne es riquísima, súper barata. Bueno, ya ustedes saben lo que quieren ir para México a hacer su Sí. especialidad y lo que quieren ir a visitar también, ¿verdad? Sí, estuvo muy bien. Cuéntenos dónde nosotros podemos adquirir aquí de sus servicios aquí en San Francisco. Bueno, actualmente tengo mi consulta en el Centro Médico Dr. Ovalle, en el segundo piso de lo que es el edificio profesional que tenemos ahí. Yo estoy de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana y utilizamos citas. Yo agendo por cita porque me gusta hacer una valoración bastante completa, principalmente la primera vez que veo a un niño. Aproximadamente me tomo 1 hora porque quiero hablar con los padres, conocer de cerca todo el contexto. Entendamos que una enfermedad neurológica va muy de la mano con lo que es la red de apoyo. Entonces trato de conocer a profundidad a mis pacientes y luego un buen examen neurológico bastante completo se hace para determinar si aparte de lo que al padre le llama la atención hay algo más por ahí. Y eso todo pues me complementan. Como dicen por ahí, una buena historia clínica pues te da el diagnóstico. Así es, señores, importante. Ya ustedes saben, cualquier cosa que esté presentando su niño, alguna alteración neurológica, ya usted sabe dónde debe de acudir. Gracias, doctora, por compartir con A nosotros. ti por la invitación. Señores, hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias a todos por su fiel sintonía. Recuerde seguirnos en las redes sociales Dayana Ventura Impacto Saludable. Y si usted quiere formar parte de este gran proyecto, poner su marca con nosotros, ahí debajo le vamos a dejar nuestra vía de contacto para que así sea parte de nosotros. Gracias, señores, por su fiel sintonía. Nos vemos en una próxima entrevista. Bye bye.